Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer de la creación divina. Sus primeros pasos por la tierra han desatado desde fascinación hasta grandes polémicas. La historia, más allá de ser otro relato bíblico, está envuelta en una trama de amor, tentación y lucha por alcanzar el conocimiento y entendimiento. Pero ante innumerables teorías y la antigüedad de estos sucesos, de seguro te habrás preguntado, ¿y si todo lo que nos han contado sobre la caída de Adán y Eva no fuera lo que parece? ¿Y si la verdad detrás de esta infame historia es mucho más compleja y provocativa de lo que jamás imaginamos? ¿Será acaso producto de la fantasía? Probablemente todo lo que creíamos sobre el origen y el orden de la humanidad cambia a partir de este momento. Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal Biblia en Acción. Te invitamos a que nos acompañes a sumergirnos en los misterios del Jardín del Edén para descubrir las impactantes revelaciones sobre el nacimiento y lo que muchos conocen como la caída final de la humanidad. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre Adán y Eva, el pecado original y la naturaleza misma de nuestra existencia. Comencemos. Esta historia se remonta a los primeros días de la existencia humana sobre la tierra. Según el libro del Génesis, Adán y Eva fueron creados por Dios en el Jardín del Edén. Un mandamiento les fue dado: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La primera regla de la cual se tenga conocimiento fue burlada. Ambos fueron tentados por la serpiente. Comieron del fruto prohibido y en consecuencia fueron castigados con la expulsión de este paraíso terrenal. Ahora bien, ¿y si te contáramos que esta es solo la versión popular y muy resumida de los hechos? Para empezar, ¿sabías que el concepto de pecado original en realidad no se menciona en la Biblia? Es una interpretación teológica que se añadió mucho más tarde. De hecho, la historia de la caída de Adán y Eva nunca tuvo la intención de ser tomada literalmente. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió tras su caída? Bueno, algunos estudiosos argumentan que no fue solo una historia de desobediencia, sino una historia sobre la búsqueda del conocimiento. Verás, en la antigüedad, el conocimiento era visto como algo peligroso. Estaba reservado para los dioses y los humanos no debíamos poseerlo. Pero en esta historia, Adán y Eva son tentados por la serpiente con la promesa de que les otorgaría el conocimiento. Comen la fruta y de repente se dan cuenta de su propia desnudez y sus ojos se abren al mundo que los rodea. La búsqueda del conocimiento no es inherentemente mala, ¿o sí? De hecho, la mayoría confía en que es lo que impulsa el progreso y la innovación. Entonces, ¿por qué Dios castigaría a Adán y Eva por buscar conocimiento? Algunos argumentan que no fue Dios quien los castigó, sino las consecuencias de sus acciones. Adquirieron conocimiento, pero también se hicieron conscientes del bien y del mal, la capacidad de hacer juicios morales. Y con eso llegó la carga de la responsabilidad. La serpiente. Hablemos ahora de uno de los personajes de esta historia que es imposible pasar por alto: la serpiente. En la mayoría de las interpretaciones, la serpiente es vista como una amenaza, la maldad, el tentador reptil que seduce a Adán y Eva al pecado. Pero, ¿y si te dijéramos que la serpiente era en verdad un símbolo de sabiduría e iluminación? En algunas culturas antiguas, la serpiente estaba asociada con la curación y la regeneración. Era un poderoso símbolo de transformación. Entonces, ¿por qué la serpiente sería elegida como la villana en esta historia? Algunos eruditos indican que fue un intento deliberado de los escritores de desacreditar los sistemas de creencias paganas que adoraban a la serpiente.
demonizando a la serpiente, podrían distanciarse de estas religiones falsas y establecer la superioridad de sus propias creencias. Pero hay aún más en este relato. ¿Sabías que la caída de Adán y Eva tiene paralelos en otras mitologías antiguas? Así es. Existen asombrosas similitudes con la historia de Pandora en la mitología griega. Pandora también recibió una caja prohibida que se suponía que no debía abrir, pero por supuesto, no pudo resistirse. La caja estaba llena de todos los males del mundo, y se culpó a Pandora de desatarlos sobre la humanidad. Entonces, ¿cuál es la conexión entre estas dos historias? Ciertos académicos creen que ambos reflejan un miedo profundamente arraigado a la sexualidad y a la curiosidad femenina. Tanto Pandora como Eva son castigadas por su curiosidad y ambas son culpadas por el sufrimiento de la humanidad. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. ¿Qué pasaría si te dijera que la serpiente no era solo una serpiente parlante, sino una representación del mismo Satanás? La serpiente era una criatura engañosa y astuta, y al convencer a Eva de que comiera del árbol, esencialmente la estaba tentando a pecar. Las acciones de la serpiente representan el comienzo del mal en el mundo, y la caída de Adán y Eva representa el momento en que los humanos se dieron por primera vez a la tentación y al pecado. El castigo. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Es posible que la caída de Adán y Eva no se limite a una historia de desobediencia y castigo, sino a una historia de salvación y redención. La caída representó el comienzo de un largo y arduo camino hacia la redención de la humanidad. Fue el momento en que Dios puso en marcha su plan para salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Según la interpretación de algunos teólogos, la caída de Adán y Eva marcó el inicio del sufrimiento humano. Se creía que a partir de ese momento, el ser humano merecía sufrir y que el padecimiento era una forma de hacer penitencia ante Dios por el pecado original. Afortunadamente, hoy por hoy, esta concepción ha cambiado radicalmente. La idea de que el sufrimiento es necesario para expiar nuestros pecados ha perdido fuerza, abriendo paso a una mentalidad más enfocada en el bienestar y la felicidad. La búsqueda se concentra en alcanzar una mejor calidad de vida, sentir plenamente y disfrutar cada momento al máximo. Conocido como San Agustín, un filósofo y teólogo cristiano, considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia de la filosofía occidental y uno de los principales padres de la Iglesia Católica. En el pasado, la represión sexual era vista como una virtud, una forma de controlar los instintos y hacer penitencia por los pecados cometidos. Agustín era un férreo creyente de la idea de que la humanidad estaba herida por el pecado original de Adán y Eva y que, en consecuencia, todas las personas eran pecadoras y estaban condenadas al infierno. La única forma de salvarse era a través de la gracia divina, que era otorgada a través de la fe y los sacramentos de la Iglesia. Otro contraste que se puede observar entre la vida antigua y la moderna es la forma en que se trata a aquellos que no comparten la misma fe. Antes, se creía que los buenos creyentes tenían el derecho de hacer sufrir a aquellos que no lo eran, como una forma de obligarlos a convertirse. Hoy en día, en cambio, se promueve la tolerancia y el respeto hacia las creencias de los demás, entendiendo que cada persona tiene derecho a elegir lo que más le conviene. En conclusión, la caída de Adán y Eva marcó un antes y un después en la concepción que se tenía sobre el sufrimiento y la vida en general. Mientras que en el pasado se pensaba que el sufrimiento era necesario para expiar los pecados, hoy en día se busca la felicidad y el bienestar. Además, la represión sexual y la intolerancia hacia otras creencias han dado paso a una mentalidad más abierta y respetuosa con las elecciones de los demás. Si hasta ahora pensabas que la historia bíblica de Adán y Eva era impactante, espera conocer lo que la ciencia ha desvelado sobre el origen de la humanidad. Prepárate para expandir tu mente
y explorar nuevas perspectivas. De acuerdo a la Biblia, todos los hombres que vivieron antes de una gran inundación descendían de Adán y Eva. Suponiendo que así fuera, ¿qué pasa cuando comparamos esto con los más recientes descubrimientos científicos? La sorpresa es inevitable. Resulta que se ha encontrado un cromosoma Y llamado A00, que tiene una antigüedad de 338.000 años. Es decir, 56 veces más antiguo que la aparición de Adán, hace unos 6.000 años. Pareciera que estamos ante una contradicción de proporciones bíblicas, pues, ¿cómo es posible que el cromosoma A00, con una antigüedad tan significativa, esté presente en la historia humana antes que la creación de Adán y Eva? Esta es una pregunta interesante que debemos explorar. Mantengamos la curiosidad y sigamos explorando a fondo. Según la teoría científica del cromosoma Y de Adán, un hombre africano sería el padre de toda la humanidad. Sí, así como lo oyes, todos somos descendientes de un solo individuo. Este hombre es conocido como Adán cromosómico Y, y se estima que vivió hace unos 338.000 años en el continente africano. Cabe destacar que los científicos han estudiado la variabilidad del cromosoma Y en diferentes poblaciones humanas y han rastreado su origen hasta el hombre africano que se convirtió en nuestro ancestro común. Pero esto no es todo. Existe también la Eva mitocondrial, otra teoría científica que sostiene que todos los seres humanos somos descendientes de una misma mujer africana que vivió hace unos 200.000 años, lo que la convierte en la madre ancestral de toda la humanidad. Esta hipótesis se basa en el análisis del ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente por vía materna y que contiene información sobre la historia evolutiva de nuestra especie. La Eva mitocondrial no debe confundirse con la figura bíblica de Eva, ya que se trata de una interpretación científica de la evidencia genética que no tiene relación directa con la religión. Si nos fijamos en los números, hace 10.000 años solo había 1 millón de personas en todo el mundo. Eso es 4.000 años antes de que Adán fuera creado. Y solo 8.000 años antes había 8 millones de personas en la Tierra. Es sorprendente, ¿no crees? Para el año 1000 a.C., la población mundial ya había alcanzado los 50 millones de personas. Un aumento demencial de 6 a 7 millones de personas cada milenio. Según la Biblia, Adán y Eva fueron creados en el 6º milenio antes de Cristo, lo que significa que ya debería haber entre 20 y 22 millones de personas en la Tierra. Eso es mucha gente para compartir un jardín. La verdad detrás de la caída de Adán y Eva es más compleja y profunda de lo que muchas veces se nos ha hecho creer. Si bien la tentación y la desobediencia fueron factores clave, también debemos considerar el contexto histórico, cultural y espiritual en el que se desarrolló esta historia. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestras últimas publicaciones y seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en una próxima oportunidad.